Bienvenidos, mi nombre es Guillermo Holguín, agrónomo y experto en agronegocios. Durante muchos años me desempeñé en el área financiera en banco, en diferentes posiciones. Hoy los quiero invitar a este taller donde conoceremos más de lo que es gestión financiera y un tema importante también, el cómo poder acceder a un correcto financiamiento. Por lo tanto, los dejo invitados a participar en este taller. Para el siguiente módulo se abordarán principalmente algunos conceptos de gestión financiera en la empresa, en qué consiste y cómo aplicarla en la empresa, además de criterios de evaluación de créditos agrícolas en la banca, como también desafíos claves y variables críticas dentro de las empresas. Del mismo modo, cómo los bancos interpretan la información financiera y el análisis de temporada. Como forma de poder repasar algunos conceptos revisados en láminas anteriores, procederemos a analizar un caso tipo, con el objetivo de identificar variables críticas para la evaluación de un negocio agrícola. Lo siguiente comprende un caso de una empresa agrícola que busca refinanciar sus créditos. Presentación empresa. Agrícola Victoria Limitada opera un campo de 80 hectáreas plantadas con uva de mesa en la zona media del Valle del Limarí. Posee parrones en un 70% de plena producción y está desarrollando un proyecto de plantación de 20 nuevas hectáreas de cítricos. Es una empresa familiar donde participan don Mateo, 50% con una edad de 70 años, su cónyuge con un 20% y sus dos hijos con un 15% cada uno. Actualmente posee una deuda equivalente a cerca de 800 millones de pesos, estructuradas en dos créditos. El primero, $500.000, pagaré vencimiento anual. El segundo, 475 millones crédito cuotas intereses más capitales anuales a 5 años plazo con un contrato de derivado. Los créditos están cubiertos con una hipoteca general más prenda sobre el predio denominado lote A1 con un valor comercial de $5.4 millones. Requerimiento de crédito. A. Reestructurar créditos vigentes en solo un crédito a 12 años plazo en moneda dólar. B. Nuevo crédito para proyecto de cítricos por $300.000. C. Crédito PAE de $150.000. D. Línea de sobregiro por 25 millones de pesos. La siguiente es la respuesta del banco a través de un email a la propuesta de crédito luego de 2 meses de revisión. Buenos días, don Mateo. Informamos en buena hora que su crédito fue aprobado. El comité aprobó el crédito en dólares a 10 años por $1.500.000 más capital de trabajo por $150.000 y línea de sobregiro por 30 millones de pesos. Se mantiene hipoteca general sobre el predio, incorporando el aval de todos los socios para la nueva operación. Favor indicar cuándo nos podemos reunir para avanzar en el curso de la operación. En relación al caso, podemos destacar como información relevante de la empresa los siguientes puntos. Primero, el negocio principal, uva de mesa de exportación de la zona media del Valle del Limarí. Segundo, la escala del negocio, superficie plantada actual de 80 hectáreas. Tercero, deuda actual en dólares, aproximadamente $1.230.000. Cuarto, valor de la garantía actual, $5.4 millones. Quinto, moneda de los créditos actuales, dólar y peso más derivado. Como característica relevante se destaca: 1. El negocio principal, uva de mesa de exportación de la zona media del Valle del Limarí. Uno podría inferir que es un negocio con márgenes ajustados. 2. Superficie plantada actual, 80 hectáreas. Comprendería para la zona una escala mediana de negocio. 3. Deuda actual equivalente en dólares, aproximadamente $1.230.000. 4. Valor garantía actual, $5.400.000. Se observa un valor de garantía importante versus la deuda. 5. Moneda de los créditos actuales, dólar y peso más derivado. Tener presente que se incluye un derivado,
el cual es relevante para un proceso de prepago por los costos asociados al deshacer este derivado. Algunos indicadores importantes. 1. La deuda actual por las hectáreas plantadas. $15.000 por hectárea. Se puede considerar como un nivel de endeudamiento bajo. 2. Relación de deuda por garantía. 23%. Muestra una holgura de garantías. 3. La relación de la deuda por la garantía ajustada. 38%. Se podría decir que aún en un análisis estresado mantiene holgura de garantías. 4. Estimación del margen operacional por hectárea. $5.000 por hectárea. Comprende un resultado positivo razonable para la especie. 5. Porcentaje de madurez del huerto. 70%. Se infiere que aún son huertos en desarrollo con un margen de crecimiento en sus cosechas. Como observaciones al caso podemos señalar: como aspectos positivos, el cliente refleja un nivel de deuda razonable en base a su estructura productiva y capacidad potencial de producción. Una deuda por hectárea de $15.000, huertos en desarrollo, negocio de uva con perspectivas estables. 2. Muestra una holgura de garantía en relación a su deuda actual y nivel de deuda propuesto. Una relación del 23%, teniendo capacidad para cubrir un mayor nivel de deuda. Sin embargo, se debe tomar en cuenta su capacidad de pago para servir nuevos incrementos en deuda. 3. Flujos crecientes según curva de producción. Huertos en un 70% de madurez, teniendo un margen de crecimiento. Alertas. 1. Riesgo operacional y de mercado al concentrar sus ingresos en un solo cultivo. Como mitigantes podemos considerar lo diversificado en variedades y el nuevo proyecto de cítricos. 2. El negocio de uva de mesa de márgenes ajustados que, sumado al nuevo proyecto, presionan al flujo de caja en las próximas 3 temporadas. En la etapa de formación de las nuevas plantaciones se requiere capital de trabajo, el cual tiene que ser cubierto por los flujos generados por la empresa. 3. No existe claridad del plan de sucesión en el control de la empresa. Se debe tener presente que el socio gestor posee una edad importante, 70 años. Dado que el crédito presenta un horizonte de pago de largo plazo, se requiere saber del cómo se sustentará la dirección de la operación del campo durante dicho periodo. 4. Costos asociados al contrato de derivado. En ningún momento se hace referencia a las condiciones comerciales del derivado y sus costos de anticipar o deshacer, los cuales pueden resultar significativos. Algunas observaciones de la solicitud de crédito y aprobación. Solicitud de crédito. 1. El requerimiento del nuevo financiamiento para la inversión es ajustado, $15.000 por hectárea, el cual resulta insuficiente para cubrir todas las labores de plantación y mantención de los huertos, los que deberán ser cubiertos por el cliente, presionando el flujo de caja. 2. El capital de trabajo solicitado cubre tan solo el 10% de los costos directos. Por lo tanto, la pregunta es: ¿quién cubre la fracción restante? ¿Cliente, proveedores, exportadora? ¿Cuenta con el acceso de financiamiento para ello? 3. El requerimiento no considera cobertura de riesgo cambiario. Ejemplo, una línea de forward. Aprobación del crédito. 1. El monto aprobado no cubre la solicitud de financiamiento y gastos relacionados. Tampoco calza con los plazos solicitados. Se propone un crédito con montos y plazos menores. 2. No detalla condiciones comerciales como tasa, comisiones, gastos y otros costos de crédito. 3. No se hace referencia a la condición del contrato de derivado, es decir, no se indican las condiciones para reestructurar la deuda, como las condiciones para modificar o deshacer el derivado y sus costos. 4. Se incluye el aval de los socios, sin especificar si es fianza simple o fianza solidaria. Cabe señalar que existe una holgura de cobertura de garantías. Por lo tanto, uno esperaría que es necesario otorgar avales personales, ya que el riesgo de crédito está suficientemente cubierto por la hipoteca. Entonces, ¿qué variables hay que tener presente? 1. Siempre tener claridad en el requerimiento de financiamiento respecto al monto que se solicitará, la moneda, el plazo y fechas de pago que calcen con los flujos. 2. Ciclo productivo de la compañía, el cual determinará la estacionalidad de los ingresos para los pagos.
3. Porcentaje de madurez de los huertos y proyectos en desarrollo, ya que influyen en la capacidad de generación, necesidades de capital de trabajo y recursos para inversiones. 4. El calce de la moneda de pago con sus ingresos, mitigando riesgos de tipo de cambio y de mercado. 5. Cotizar entre bancos la mejor condición de crédito en términos de plazos, periodos de gracia, tipo de calendario de pago, tasa, comisiones, costo de refinanciamiento, costo de oportunidad. 6. Diversificar fuentes de financiamiento. Es recomendable contar con 2 o más fuentes de financiamiento. 7. Revisar algunos indicadores de la empresa para definir el tipo de crédito y las garantías. Ejemplo, la deuda por hectárea, la relación de la deuda-garantía, margen operacional por hectárea, etc. 8. Tener claridad qué créditos se están cubriendo con la garantía real y personal. 9. Para la condición de aval, tener claridad si se tiene fianza simple o codeuda solidaria. 10. Tener muy presente que los contratos de derivados de un crédito es un contrato diferente al mutuo, que al momento del prepago se debe deshacer, teniendo generalmente un alto costo, constituyendo una barrera de salida. Las empresas agrícolas requieren productos que satisfagan sus necesidades para administrar la liquidez estacional, hacer inversiones a más largo plazo y administrar los riesgos. Por otra parte, las instituciones financieras muchas veces se preocupan solo por los riesgos asociados al sector agrícola y pueden hacer falta incentivos para alentarlos a dar servicio a las necesidades de financiación de los agricultores. Pocas empresas agrícolas tienen una estructura financiera para manejar los flujos de caja o considerar con qué líneas de crédito pueden operar o realizar inversiones. Del mismo modo, el poder revisar el costo financiero que está asociado a su uso. La gestión financiera comprende la revisión de temas contables y de flujo para la toma de decisiones estratégicas de financiamiento para la operación y desarrollo de la compañía. Permite resolver preguntas como ¿qué tipo de crédito tomar? ¿Qué garantía entregar? ¿Cómo reviso y controlo los costos? ¿Cómo y cuándo liquido ingresos en moneda extranjera de las exportaciones? Para ello, es importante el poder implementar herramientas de gestión y control que permiten contar con la información del pulso de la compañía para planificar el flujo de caja, comprender la rentabilidad por unidad de negocio, hacer un seguimiento de metas y planificar el largo plazo. A continuación revisaremos el proceso de evaluación de crédito en la banca. Como revisamos en láminas y módulo anterior, para los bancos es clave poder desarrollar un buen proceso de evaluación de un crédito, ya que permite mitigar el riesgo de crédito o de pago al identificar variables o riesgos que resultan críticos para el otorgamiento de crédito, para el cual la banca toma resguardos. Existen 3 grandes líneas de análisis. La primera, de gestión productiva y comercial, es decir, cómo maneja el negocio la compañía. En segundo lugar, la capacidad de generación, que comprende el análisis de los flujos para determinar capacidad de pago. Y en tercer lugar, el nivel de endeudamiento. En relación a la gestión productiva y comercial, se identifican como principales variables que resultan críticas lo siguiente: carácter, experiencia, permanencia en el rubro y factor familiar. Es importante conocer el comportamiento de pago en el sistema financiero, referencias, el uso de buenas prácticas de negocio, el nivel de experiencia y conocimiento de negocio, como también la estructura organizacional y tributaria para la operación de la empresa. Todos estos elementos comprenden la primera línea de análisis de la empresa. Segmento de mercado. Conocer el sector donde opera, ejemplo, fruta de exportación, cultivos anuales, ganadería. El tipo de productos que comercializa, ejemplo, granel, fruta fresca o el producto procesado. El tamaño de la explotación. Las economías de escala comprenden un factor crítico según el tipo de rubro o negocio que opere. Ejemplo, para cultivos de granos, dado que comprende un commodities, es un negocio que compite por costos y volumen, siendo importante generar economía de escalas en grandes superficies, además de la mecanización. La ubicación geográfica. La zona donde se inserta la unidad productiva en términos de condición de suelo y clima, como también hidrológica, resulta clave, ya que identifican factores de riesgos de manera zonificada. Ejemplo, sequía estructural,
riesgos de heladas u otros fenómenos naturales. El valor del suelo. Es importante conocer el valor del suelo, las variables que lo sustentan y sus usos alternativos. Lo anterior para considerar dentro de la cobertura de hipoteca para un determinado crédito. En relación a la capacidad de generación de flujos, los bancos los evalúan para poder determinar la capacidad de pago de la empresa o cliente. Para ello, es importante conocer 1. La estructura productiva. Comprende el mix de productos o especies que opera el cliente, la superficie plantada, el porcentaje en plena producción, el estándar técnico y la condición agronómica de los cultivos. 2. Flujos agrícolas. Comprende al margen operacional de la compañía, los cuales posee una fuente de dependencia de variables externas como clima, mercado, plagas y enfermedades, los cuales pueden impactar positiva o negativamente en el resultado de una temporada. 3. La revisión de los parámetros que sustentan el flujo, es decir, el nivel de razonabilidad respecto a la escala de negocio, manejo técnico, rubro, condiciones de ventas, flujos históricos y zona donde se emplaza la unidad productiva. Por lo tanto, tenemos una variable técnica que comprende el manejo y nivel tecnológico. Otra variable es la de mercado, donde es importante conocer su evolución y proyecciones como también condiciones y ventajas comparativas y competitivas. Para lo anterior, los bancos validan información a través de opinión de expertos o asesores técnicos externos. Como tercera variable se analiza la historia de la empresa conociendo su evolución y principales hitos. Una variable crítica dentro de la evaluación es el endeudamiento. Las áreas de riesgo revisan la tendencia sobre el endeudamiento, tratando de conocer su origen, su evolución, el uso o destino de los recursos, hechos relevantes en la empresa. El origen de una deuda puede estar dado por diferentes razones como 1. Requerimientos crecientes de capital de trabajo, especialmente en huertos en desarrollo. 2. El proceso de inversión en nuevas plantaciones o infraestructura, o bien compras o fusiones. 3. Reinversiones. Por ejemplo, proceso de replantes, mejoras en infraestructura de riego como tranques, ampliación de packing, entre otros. 4. El financiamiento de déficit de caja. En este punto los bancos ponen mucha atención ya que pueden existir problemas estructurales del negocio, ya sea tipo producto o mercado como de gestión, o bien se deben a situaciones puntuales de cada temporada. 5. Estructura de financiamiento, es decir, cómo se está financiando, por ejemplo, créditos de corto plazo por un incentivo de tasas. Cabe señalar que existe un riesgo asociado al financiar el largo plazo con créditos de corto plazo, donde eventualmente se puede exigir el pago en cada renovación. Otro punto importante es conocer el espiral de refinanciamiento. Por ejemplo, cuando para una temporada no es posible pagar el capital de trabajo y se reestructura a largo plazo. Es relevante para el banco conocer las razones de ello y su frecuencia. También es importante interiorizarse respecto al endeudamiento con otros actores de la cadena, como exportadoras, empresas de insumos agrícolas o otros agentes financieros. En términos generales, podemos decir que una empresa debe equilibrar su nivel de endeudamiento con su tamaño, el nivel de rentabilidad del negocio, el valor de sus activos. Un indicador práctico que aporta información de referencia es la deuda por hectárea. La deuda por hectárea permite el análisis en dos dimensiones. Por un lado está la relación con el valor de activo, donde se compara el valor de indicador con el valor de tasación para una hectárea plantada. Por ejemplo, una deuda de hectárea de $15,000 por hectárea versus un valor de tasación de $45,000 por hectárea refleja una holgura en la capacidad de acoger la deuda. La segunda dimensión es visualizar la capacidad de pago de una hectárea plantada para cubrir una carga financiera derivada de un nivel de endeudamiento. Como referencia, se observan en la zona norte niveles de deuda entre los $35 a $50,000 por hectárea, el cual es alto, obedeciendo a que la actividad productiva de la zona es intensa en capital. Para la zona central se estima un rango de $20,000 a $30,000 por hectárea, el cual resulta moderado. Para agricultores pequeños se observan bajos niveles en torno a los $15,000 por hectárea.
Como referencia, se observan en la zona norte niveles de deuda entre $35.000 a $55.000 por hectáreas, el cual es alto, obedeciendo a que la actividad productiva de la zona es intensa en capital. Para la zona central se estima un rango de $20.000 a $30.000 por hectárea, el cual resulta moderado. Para agricultores pequeños se observan bajos niveles en torno a los $15.000 por hectárea. Como ejemplo de la relación del indicador de deuda por hectárea, para determinar su capacidad de pago podemos decir: para un indicador deuda hectárea de $20.000 y margen operacional de 1 hectárea de limones, se determinan los siguientes valores. La carga financiera anual estimada para $20.000 a una tasa anual del 6% es de $1.200 por hectárea. Por lo tanto, al comparar la carga financiera de 1 hectárea de $1.200 versus una de $3.500 de margen operacional, se observa que la carga financiera representa el 40% del margen operacional. A dicho valor podemos incorporar la cuota de capital y se puede determinar cuánto representan los intereses más capital frente al margen operacional, visualizando su capacidad de pago para servir los compromisos financieros. Los principales factores que influyen en el indicador son: ubicación geográfica. En la zona norte del país se observan mayores niveles de endeudamiento que en la zona central, dado que los sistemas productivos son más exigentes en capital, ya sea operacional como de inversión. El grado de consolidación de los huertos. El porcentaje de madurez influye en la capacidad de generación de flujos, además de requerimientos crecientes de capital. Plusvalía del suelo. Influye en el nivel de holgura del indicador de deuda versus el valor del activo que se entrega normalmente en garantía. La plusvalía varía caso a caso según la zona, condiciones de suelo y clima, acceso a caminos, cercanías a radios urbanos, usos alternativos, entre otros factores. La especie y variedad. Se relaciona a nivel de rentabilidad y demanda de capital de trabajo, siendo muy variable según especie. Por ejemplo, potencialmente la rentabilidad en uva de mesa es mayor que uva piquera o viñas. A su vez, el cultivo de arándano demanda más capital de trabajo que un cultivo de nogales. Existen algunos criterios generales para mejorar el análisis financiero y de flujos, dado que una de las principales debilidades del sector agrícola es la calidad de información, como también el ciclo productivo de temporada que no calza con los balances de año calendario. Entonces, para mejorar la estimación de posición financiera de una empresa agrícola, se construye un estado de situación a valor de mercado donde los activos se valoran a nivel comercial. Como insumo de información se considera el balance tributario, la declaración de renta, tasaciones y deuda reflejada en el sistema financiero. Respecto al flujo de temporada, se construye a partir de información de retornos de exportación, estándares técnicos, informes comparativos con el sector, más información complementaria como IVAs. No obstante lo anterior, pueden existir problemas de enfoque donde se pueden subestimar problemas de liquidez, como también subestimar el patrimonio, además de tener presente la debilidad de los respaldos de información para determinar la valoración de los activos. Para otorgar un crédito a una empresa, los bancos evalúan diferentes alternativas para tomar resguardos y mitigar los riesgos de pago, como también tener una adecuada cobertura de garantías. Normalmente se solicitan garantías reales y avales de gestor o socios. Otros mecanismos que se utilizan son los flujos exógenos de avales operativos, restricciones de dividendos, depósitos a plazo en garantía, endoso de seguros, mandatos de cobro, subordinación de deuda, prendas sobre acciones, compromisos de los socios, cuentas de paso. También se considera los plazos de los créditos, donde se pueden otorgar créditos a menor plazo o bien otorgar años gracia de capital. Lo que se busca es asegurar el acceso a fuentes de pago y tener una buena cobertura de garantías. Lo anterior es en base al tipo de crédito, riesgo de negocio y perfil crediticio de la empresa.